¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches. Bienvenidos a Vía V, es lunes 21 de julio. Ana Martínez Arranz, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Coordinadora del Grupo de Intervención Psicológica en Catástrofes y Emergencias del Colegio Oficial de Psicólogos de Galicia. Hablábamos hace, bueno, pues prácticamente un año contigo de aquel accidente que ya tenía lugar hace un año. Es increíble lo que ha pasado. Y la primera pregunta que te quería hacer tiene que ver precisamente con ese aniversario. ¿Qué significa en el proceso de duelo que se cumpla un año justo del accidente? Bueno, el primer año siempre en un proceso de duelo es el más complicado, porque vas pasando a lo largo de todo ese tiempo por las primeras fechas de todo, primeros aniversarios, primeros cumpleaños, fiestas, sin la persona o sin las personas que quieres, y el primer aniversario siempre es muy importante. De hecho, lo está siendo para todos, para afectados directos, familiares, desde luego, pero para los que intervenimos ahí también. Vamos a hablar enseguida de todas las personas que de una manera o de otra se han visto afectadas por esta catástrofe. Lógicamente primero las víctimas, pero también todos esos grupos de intervención, empezando por vosotros psicólogos, pero no solo, que aquella terrible tarde-noche bueno, pues tuvieron que intervenir en donde nunca querían haber intervenido. Hablamos del grupo de intervención psicológica, para el que supongo que esto ha significado un antes y un después. Hablaremos de lo que habéis aprendido, de cosas que a lo mejor se tendrían que haber hecho de otra manera, pero vamos a recordar un poco la historia de este grupo y algunas de las experiencias que se han vivido en estos meses. Llevan 17 años siendo el hombro que buscan las víctimas y los familiares de las víctimas en Galicia, cuando la tragedia irrumpe en sus vidas. Como su propio nombre los define, el GIPCE, el Grupo de Intervención Psicológica en Catástrofes y Emergencias, es un cuerpo formado por 45 profesionales expertos en alentar en las peores situaciones. Actúan siempre que el 112 pide su ayuda. Inmediatamente se desplazan desde cualquier punto de Galicia en el que se encuentren. Accidentes de tráfico, naufragios, casos de violencia machista, secuestros. Nacieron de forma espontánea tras los terremotos de 1997 en Becerreá, pero no tomaron conciencia de red estable y profesional hasta los atentados del 11M, tal vez el momento en el que más se visualizó su importancia. Integrados dentro del Colegio Oficial de Psicólogos, el 24 de julio del 2013 recibieron la peor llamada. Esa noche fue diferente a todas, la más larga. Fueron muchas tragedias simultáneas, las de los 218 pasajeros que iban a bordo del Albia, las que tuvieron que abordar, desde la zona cero y desde el local habilitado para los familiares. También en la propia estación de tren de A Coruña y en la de Ferrol, donde el tren nunca llegó con sus seres queridos, a los que allí estaban esperándolos. Su trabajo se centró sobre todo en hacer compañía, de informar de cómo iban los procesos de identificación y, de ser el caso, de vivir con ellos los primeros momentos del duelo. En Angrois también tuvieron que atender a los vecinos más afectados. Se retiraron oficialmente el 31 de julio, tras asistir al funeral, pero la llamada de alerta se volvió a activar cuando se identificaron más restos y de nuevo cuando miembros de los equipos de intervención, como los bomberos o la policía local, también les pidieron ayuda. Fueron los que, digamos, presenciaron situaciones más impactantes. Olegaria fue una de las psicólogas de emergencias. Nos recibe frente a uno de los escenarios de aquella noche, el Cersia. Es el mismo espacio físico, pero está vacío, está lleno de luz, de color. Que el día había muchísimas personas, muchas. Pese a toda la gente que había un gran silencio a las 8 de la mañana cuando yo llegué. Incluso ellos, los psicólogos, se sintieron sobrepasados por el momento. Las emociones hay que entenderlas, comprenderlas, pero no podemos identificarlas como nuestras. Para ser eficaces tenemos que buscar cierta distancia y no siempre se consigue. De todo aquello ya ha pasado un año. Aquí decimos en Galicia el cabodano, siempre se mueven todas esas emociones. Es un momento difícil. También influye el que no está cerrado el proceso jurídico. Para cerrar de todo la herida va a ser necesario algo más que tiempo. Aún así, no quieren olvidar una cosa de aquellos días, la madurez que todos aportaron para vencer el momento. Ana, ¿qué hubiera pasado si ese día 24 no hubierais estado vosotros? ¿No hubiera habido este grupo aquí en Galicia, vinculado, dependiente del Colegio de Psicólogos, como decíamos? ¿Qué hubiera pasado? ¿Cómo hubiera sido todo el proceso? ¿Lo habéis pensado? ¿Cómo hubiera transcurrido esas horas terribles sin vosotros, sin vuestra ayuda? Bueno, lo que sí que te aseguro es que si no hubiéramos estado nosotros, habría acudido pues una avalancha probablemente de psicólogos de distintas partes. Una de nuestras funciones fue precisamente parar y canalizar toda esa buena voluntad que tienen los compañeros a nivel profesional
que en esos momentos se hace con la mejor intención, pero puede crearnos dificultades añadidas. Entonces, lo bueno, una de las cosas buenas que sí que conseguimos ahí es mantener la intervención controlada a nivel psicológico, a nivel de efectivos psicológicos. Lo mismo que es perjudicial tener pocos efectivos, lo mismo de perjudicial puede ser tener excesivos, excesivos profesionales, además cada uno de un sitio, de una organización que no se conoce, no sabes muy bien cómo funcionan. Esa es una dificultad en este tipo de situaciones. Te lo pregunto incluso desde el punto de vista personal, como profesional de los medios de comunicación. ¿Cómo hay que recordar este primer aniversario? ¿Qué hay que hacer en este primer año para incordiar lo menos posible, digamos, a las víctimas más directas de la tragedia de Angrois? Porque a veces da la sensación, o podemos tener el miedo, de meternos donde no nos llaman. ¿Qué habría que hacer estos días, Ana? Bueno, es que realmente muchos medios se meten donde no les llaman. Hay que ser muy respetuosos con las víctimas, hay que ser súper respetuosos. Lo que sí que pueden hacer los medios es precisamente lo que las víctimas están pidiendo, que no se les olvide, pero no simplemente ahora, que se les recuerde y que se recuerden las causas que están pendientes, la causa judicial que ellos están luchando, para que eso siga en los medios, siga abierto y no se acabe el foco una vez que pase el día 24 o el día 25. Eso es lo que pueden hacer los medios, ser la voz de las demandas que tienen las víctimas. ¿Cómo están las víctimas como colectivo? Si se puede hablar de un colectivo que supongo que no es homogéneo y en el que hay circunstancias muy distintas. ¿Cómo ha sido la evolución desde el punto de vista psicológico? Bueno, de datos de evolución nosotros no te podemos dar demasiados datos en ese sentido porque nuestro equipo es un equipo de intervención en emergencias. Aparte que es que muchos de los familiares, muchos de los afectados, una parte eran de aquí, pero muchos eran de fuera, con lo cual recabar los datos es complicado. Hacía poco salía precisamente en La Voz un dato que daban los familiares, ¿no? Nosotros no sabemos exactamente datos exactos de cómo ha sido la evolución en ese sentido, pero bueno, dadas las características seguramente pues habrá de todo. Personas más directamente afectadas siempre son las que más les puede costar recuperarse y encajar las pérdidas que hayan podido tener, porque depende también de las pérdidas que tú hayas tenido, del nivel de afectación que tú hayas tenido en tu vida cotidiana, de todo lo que tengas que reorganizar. Claro. ¿Qué secuelas directas puede haber? Por ejemplo, mucha gente, supongo que les será complicado volver a subirse a un tren, por ejemplo. ¿Puede ser una secuela esta? Bueno, el tema de las fobias, claro, sí, lo mismo que los días posteriores había gente que no le había pasado nada, que no estaba directamente implicada y sí que tenía miedo a montarse en un tren, o cuando pasa algo con un avión pasa lo mismo, pues si estás directamente implicado, si tú has tenido un accidente de tren, pues claro, sí, es fácil que te pueda pasar algo en ese sentido. Lo mismo que si tienes un accidente de coche, pues luego igual te cuesta coger un coche o conducirlo o montarte en él. ¿Y se superan esas fobias? Sí. Supongo que con terapia, ¿no? Sí, sí, claro que se superan. Sí. Algunas personas que hayan tenido secuelas, pues siempre decimos lo mismo, ¿no? Que es que el apoyo que tienen a nivel familiar y de amigos, eso es una base fundamental. Los familiares y amigos, la red de apoyo en esta situación y durante todo el tiempo que lo vayan a necesitar. No es simplemente una cuestión de estar ahí en los momentos iniciales. Esto es una labor de sostén a largo plazo y en todo el proceso que ellos necesiten. Sí. Claro. Volvamos a aquel 24. Habéis analizado ya desde el punto de vista científico, digamos, todo vuestro trabajo, qué se hizo y algunas cosas que a lo mejor habría que haber mejorado, no tanto por lo que os competía a vosotros, sino por el dispositivo que se montó. ¿Qué se podía haber hecho mejor de lo que se hizo aquella noche, Ana? Bueno, la labor que estamos haciendo, porque todavía estamos en ella, hicimos una labor de revisión interna, sí que, porque bueno, primero hay que mirarse uno mismo para después ver las cosas también que competen al resto para mejorar. Normalmente, bueno, a nivel interno, pues aunque... y esto sí que quiero dejarlo claro, porque aunque desde fuera se pueda pensar que es que el detectar cosas a mejorar pueda ser un indicativo de que es que las cosas no funcionaron bien, nada más lejos de la realidad. Claro. En una situación de estas características, todos los profesionales, y si hay alguno que diga lo contrario, miente, o sea, siempre hay cosas que mejorar.
la valoración global ha sido muy buena, pero siempre hay cosas que mejorar y en eso estamos. A nivel interno, pues sí, a nivel de coordinación nuestro, pues de respetar los descansos, de los turnos de los compañeros, de coordinarnos mejor con el resto de profesionales, sobre todo en estas cosas es a nivel de coordinación y a nivel de, bueno, de descansar cuando tienes que descansar para poder seguir interviniendo. En este primer trabajo que habéis hecho, con vocación científica, como decía, de analizar desde el punto de vista profesional qué se hizo y qué matices se podrían mejorar, me ha llamado la atención porque creo que insistís en un par de ocasiones en la coordinación de la comunicación de lo que estaba sucediendo y del papel que esa noche en los días siguientes, jugaron los medios de comunicación, la necesidad de establecer un interlocutor único que un poco unificara el mensaje. Bueno, es que el tema de la comunicación tiene dos vertientes, una interna con las familias, claro, y otra externa, que es el portavoz ante los medios de comunicación, es para que los mensajes sean siempre claros, saber transmitir exactamente la labor que se está haciendo, que es fundamental, porque a veces bueno, cuando se habla en los medios, pues la labor que hace un psicólogo de emergencias a veces es complicada de transmitir, porque se piensa, como ha pasado en el vídeo, ¿no?, que es el acompañamiento. Yo esa palabra, nosotros la entendemos de una manera y desde fuera se entiende de otra, porque parece que es que estamos ahí, ¿sabes? Así, palmoterapia, no hacemos nada de eso. La labor es súper complicada. Vamos, sí que creo realmente que se hizo una labor no simplemente por parte de nosotros, por parte también de los compañeros de Cruz Roja que estuvieron ahí con nosotros, por parte de los compañeros del Concello, los psicólogos del Concello que estuvieron con nosotros también trabajando. Todos en ese sentido yo creo que se hizo una labor fundamental. Antes me decía, si no hubierais estado vosotros, ¿qué hubiera pasado? No lo sé, pero lo que sí que sé es que se canalizaron y se manejaron momentos de tensión muy fastidiados. Sí. ¿En qué consiste entonces ese acompañamiento? Para no cometer errores como el del vídeo, que la gente piense que estamos transmitiendo bueno, pues un matiz que desde luego no tiene nada que ver con vuestro trabajo, que la gente pueda asociar, estamos aquí sentados llorando contigo. ¿En qué consiste, ya trascendiendo el accidente de Angrois, esa labor de acompañamiento pero psicológico en un caso de una tragedia de estas características, en esa atención inmediata, digamos, a las víctimas? Claro, en las emergencias cotidianas, no ya en algo tan grande como es esto, en las emergencias cotidianas la labor del psicólogo es en los primeros momentos del duelo, que es cuando a veces nos dicen, pero es que ¿qué hace un psicólogo en una situación así? Como diciendo, pero si es que si ya han perdido el familiar, ¿vosotros qué vais a hacer ahí, no? Pues precisamente se canaliza desde un primer momento toda esa situación, los primeros momentos del duelo, se interviene en esa situación para prevenir problemas posteriores. Porque en función de lo que se haga en esos primeros momentos... Porque es que tú puedes añadir, claro, no simplemente está la cuestión de que tú hayas perdido un ser querido en unas determinadas circunstancias, sino que es que además los momentos posteriores pueden ser muy importantes de cara a cómo tú afrontes después el proceso del duelo, porque está la despedida, está todo el ritual del tanatorio, del entierro, de los funerales, y eso tiene un sentido muy positivo, es fundamental a la hora del proceso después posterior, ¿no? Claro, que parece que es una cosa religiosa o cultural y tiene que ver con algo que se necesita, ¿no? Es algo que necesitamos y son momentos que nos ayudan a enterarnos de lo que está pasando, a poder expresarnos en esos primeros momentos ya, a recibir el apoyo de los familiares, de los amigos, y eso es súper importante de cara a que la gente después, posteriormente, no tenga problemas añadidos por no haber podido despedirse de su ser querido porque estaba con demasiada medicación o... Porque una persona que no hace bien el proceso de duelo puede quedarse, perdóname por los términos, enganchada, digamos, a una tragedia para el resto de su vida. Claro, las situaciones en las que nosotros nos estamos manejando son situaciones que siempre nosotros decimos, ¿no? Tú puedes entender la labor de un psicólogo cuando te estás separando, cuando has perdido el trabajo, y te cuesta entender la labor de un psicólogo en un momento de este tipo. No tiene mucho sentido. Claro, si tú lo que estás esperando es que le devuelvan el ser querido a esa persona, pues claro, nosotros ahí no tenemos nada que hacer, pero sí que trabajamos a la hora de que ese proceso de adaptación que después va a venir a partir de ese momento, en el momento en que sabe la noticia del fallecimiento de su familiar, de su ser querido, ahí empieza el proceso de duelo. Y es muy importante canalizarlo para que
no haya problemas añadidos después. ¿Por qué somos tan distintos los seres humanos a la hora de enfrentarte a una situación? Porque supongo que vosotros que trabajáis en este tipo de situaciones, yo no sé si a veces os sorprenden reacciones en un sentido o en otro. ¿Y de qué depende? Que una persona tenga más herramientas, digamos, para bueno, pues procesar con dolor, pero con naturalidad, una catástrofe de esta envergadura o no. ¿De qué depende? Pues porque es que, claro, no es que depende de una simple cosa, ¿no? Depende de muchos factores. Por eso no es tan fácil saber a veces cómo va a ir esa persona. Personas que tú puedes pensar, pues mira, qué entero está, después... Y después no. Claro, o la persona que tú ves derrumbada llorando, puedes pensar, pues es que lo va a llevar fatal, y luego no es así. Lo mismo que nosotros a veces, ¿no? Cuando recibimos la llamada del 112 decimos con algunas cosas, menudo panorama nos vamos a encontrar, y para nada es así, ¿sabes? O sea, que es que las cosas... O sea, hasta que llegáis y empezáis a trabajar, sí, no las sabéis cosas más sencillas a veces se complican ya. Y las cosas que tú puedes pensar que son de más magnitud, resulta que son bastante más sencillas, pero porque nosotros todos funcionamos con todo el bagaje que tenemos, con toda la mochila de nuestras experiencias y el apoyo que tengamos también a nivel de recuperación, lo que te decía. Nosotros, una de las cosas que siempre decimos en una intervención, cuando vemos que están bien arropadas la gente, que está con familiares, cuando está con amigos, decimos, bien, nos podemos ir más o menos tranquilos, porque sí que tiene ahí una labor de soporte. Ellos sí que hacen una labor de soporte real. Eso es una parte nuestra que tenemos que fomentar, porque nosotros estamos ahí en ese momento, pero nos vamos. Pero quienes van a seguir estando ahí son los familiares, círculo, es el entorno. Círculo más cercano. Bueno, me comentabas antes de empezar el directo que hay una cosa que vosotros estáis preocupando de hacer, que es novedosa, y que es mantener un contacto con todos los grupos de emergencia que esa noche participaron. ¿Con qué objetivo, Ana? Bueno, con todos no, con algunos que son los que trabajaron con nosotros y con los que, si vuelve a pasar algo así, vamos a tener que volver a trabajar. El objetivo, pues el objetivo es lo mismo que analizamos nuestra intervención y detectamos que había ciertas cuestiones que no solo dependían de nosotros, sino que también dependían de información y de coordinación con otros profesionales. Lo que estamos haciendo es precisamente eso, analizar aspectos de nuestra intervención con ellos, para intentar ver vías para mejorar los aspectos que nosotros tenemos detectado que se pueden... En el caso de que vuelva a ser necesario poner en marcha un dispositivo tan complejo como el que hubo que poner en marcha esa noche. Hablábamos de las víctimas y yo no sé cómo han evolucionado pues estos equipos de personas que se encontraron con lo que se encontraron aquella tarde-noche. ¿Cómo ha ido la progresión, empezando por vosotros, por los psicólogos? ¿En qué ha sido distinta esta intervención? Bueno, esto ha sido distinto, lo mismo que para los familiares, ¿no? Por la magnitud. La magnitud es algo que hace que esto sea totalmente distinto, pero para todos, para nosotros los psicólogos, para los bomberos, para la policía local, para Protección Civil, para 071, la magnitud siempre implica que hay aspectos distintos a una emergencia cotidiana, ¿no? Y a nosotros en concreto, pues claro, a los bomberos o el personal que estuvo ahí en la zona cero, pues la magnitud de lo que se encontraban, en nuestro caso es la magnitud emocional que nos encontrábamos durante esos días, una carga emocional que, como bien decía la compañera Olegaria, nosotros tenemos que saber mantenernos alejados. Poner ahí cierta barrera, pero no siempre es posible, por la magnitud, por la carga, por lo que decía antes, ¿no? De los turnos. Eso también te permite descansar, que tú puedas mantener... La empatía es nuestra herramienta de trabajo, pero es también un arma de doble filo, porque es lo que nos permite ponernos en el lugar de la otra persona, de los afectados, y a veces es complicado, no... ¿Y cómo se recupera un psicólogo que está tocado por haber participado en un proceso de esta naturaleza? ¿Con qué estrategias? ¿Qué hacéis? Bueno, primero prepararnos antes, porque nosotros somos muy conscientes de que no simplemente una situación de gran magnitud como ha sido esta, situaciones cotidianas nos pueden tocar, porque puede haber aspectos en una emergencia que nosotros identificamos con nuestra vida cotidiana. Y para eso tenemos que estar preparados para identificar lo que nos está pasando a nosotros cuando estamos interviniendo, para que eso no sea una dificultad ni para nosotros ni para la persona a la que estamos atendiendo. Y eso nos pasa a nosotros, pero les pasa también al resto de profesionales.
empieza por la conciencia de uno mismo, por saber identificar qué es lo que te está pasando en una emergencia y ver si eres capaz también de manejarlo de forma normal. A ver, no tiene por qué haber ningún problema, pero sí que algo de tal intensidad como fue lo del accidente de tren de Angrois, sí que deja como una especie de resaca, ¿no? Todos nos volcamos ahí, dimos el 200% lo que hiciera falta. Y luego, pues el agotamiento a nivel emocional y físico, porque era ya una cuestión también física, ¿no? Algunos compañeros comentaban, es que es como un proceso de gripe, más o menos, que es que te deja baldado, lagunas de memoria, ¿no? Que eso era común en todos los colectivos. Lagunas de memoria, que tenía que ver con los momentos de más intensidad o no, que simplemente la mente necesita desconectar para oxigenarse. Claro, no, vamos, yo, y eso que iba tomando notas, porque era muy de las cosas importantes iba tomando notas, pues menos mal, porque es que si no, de muchas de ellas probablemente no me habría acordado, pero sí, en los momentos posteriores, sí, lagunas, pero hablabas con el resto de... Y le había pasado a todo el mundo. Sí, es algo muy habitual por la intensidad, por la cantidad de horas que estás ahí. Casi es como un mecanismo de autodefensa, casi, ¿no? Supongo. Sí, es que de todas formas es que la cabeza no te daría para tanto. Claro. Sí. Esos días y esas horas vimos entre vosotros, entre la gente que participó en todas las tareas de atención a las víctimas, de rescate, etcétera, bueno, pues como que se estableció un vínculo muy especial. Se vio en algunos de los homenajes, en aquellas primeras ceremonias, en algunos de los funerales, bueno, pues observabas un poco cómo os mirabais y la relación que tenéis entre vosotras. Se veía que se había establecido un vínculo muy particular como consecuencia de haber compartido bueno, pues momentos tan... Yo no sé si eso es momentáneo o eso se mantiene, si este tipo de intervenciones crean unas relaciones indestructibles, digamos. Yo te digo que con la gente con la que he estado más ahí, de otros grupos, que he estado más ahí pasándolo mal, sí, vamos, se crea un vínculo especial, claro. Iba a hacer otra vez referencia al comisario Gudiño porque lo vi hace unos días además, y es que, o sea, nos hemos visto, yo qué sé, hace meses que no nos vemos, ¿no? Pero es que él está ahí con Jesús de los bomberos, pues lo mismo, yo qué sé, sí, hay compañeros que es distinta, la relación es distinta. Como que habéis creado algo que ya va a estar ahí, ahí para siempre. Dos compañeros que estuvieron con nosotros interviniendo del Concello, porque ellos se sumaron a nuestro grupo, pues dos de ellos acabaron con nosotros, ahora forman parte del grupo. O sea que sí que se lazos con el resto de compañeros, porque eso es además algo que en las reuniones posteriores sí que hemos comprobado que todos teníamos la misma percepción, ¿no? Y eso es algo, una de las cosas positivas con las que todos nos quedamos de la intervención, que es que veíamos que allí, pues eso, realmente no había chalecos, no había uniformes, todos intentábamos ir a una que la prioridad siempre eran las víctimas. Se ha hablado mucho de la parte extraordinaria del ser humano que se puso de manifiesto aquella tarde-noche, en el caso vuestro, en el caso de todos los servicios de emergencia y en el caso también de los vecinos de Angrois. Y yo no sé, por supuesto, poniendo en valor lo que tenemos que poner, yo no sé si es muy extraordinaria esa reacción o es lo habitual, que la parte mejor del ser humano, ahora que convivimos con la parte peor del ser humano en tantos sitios, por ejemplo en Palestina, sí es habitual reaccionar así. Cuando sucede algo así, sí es habitual que la gente se vuelque como se volcó todo el mundo aquel día. Lo que no es habitual es que desde el primer momento haya medios que recojan esas imágenes. Los vecinos de Angrois, muchos de ellos se siguen preguntando por qué tiene tanta importancia, por qué se da tanta importancia a lo que han hecho. Porque estaban siendo fotografiados. Claro, porque la imagen de un vecino con una niña en brazos es totalmente distinta a la imagen de un bombero con una niña en brazos. Del bombero es su trabajo y del otro es que es, claro, te quedas impactado. Claro, o sea que hay una singularidad de este accidente que tiene que ver con el hecho de que efectivamente fue prácticamente fotografiado desde el minuto uno. Estoy segura que es que si no hubiera habido tantas imágenes, pues igual esto no habría tenido tanta repercusión. El poder de la imagen es que es tremendo. Qué interesante. Yo no sé qué sabéis ahora como grupo que no sabíais antes del 24 de julio del año 2013. Pues mira, lo fundamental que sabemos es que ante una cosa tan gorda estamos preparados. Eso es lo fundamental. Porque recuerdo cuando había venido hace un año,
que sí, pues nos estábamos preparando para algo así, por si acaso. Ahora sabemos que sí que puede ocurrir. Eso se lo decimos también al resto de los compañeros que están en otras comunidades, que están en otros grupos. Es que os puede pasar. Hay que estarse preparados. Que piensas que nunca te va a pasar y mira, nosotros podemos pensar ahora, nos ha tocado una vez, es difícil que nos vuelva a pasar otra más. Ya, puede ser o no. La cuestión es que hay que estar preparados. Por eso también las reuniones que tenemos con otros profesionales. Porque tú puedes decir, bueno, malo será, no. Hay que prever. Si detectas cosas que se pueden mejorar, hay que mejorarlas. Sabemos ahora que tenemos una gran capacidad de reacción, que se trabajó muy bien, pero eso no implica que no puedas mejorar. Que se sofistique todavía más el sistema, ¿no? Sofisticar el sistema. Sí, hay que mejorar las cosas que se detectan, que son mejorables y que han fallado o que no han sido como deberían ser, hay que intentar solucionarlas. Hablabas hablando con otras comunidades, supongo que en este año habéis sido objeto también de atención por parte de colegas vuestros que querían saber un poco qué fue lo que hicisteis esa noche. Claro, ¿no? sí. Y esa es una labor también importante a nivel de la intervención, que es la difusión del trabajo que se ha hecho y todo lo que hemos aprendido nosotros. Porque el resto de los compañeros en un momento dado pueden estar en la misma situación. Saber las cosas que a nosotros nos han funcionado, las cosas que nosotros hemos detectado que se podrían mejorar y cómo se tendrían que mejorar, eso es una lección aprendida ya nuestra que si se transmite es más fácil que ellos se puedan dar cuenta, ¿no? Lo que pasa que también es cierto que bueno, las emergencias o las grandes emergencias, cada una es distinta, ¿no? Decíamos, pues es que si en vez de a las puertas de Santiago hubiera sido 10 kilómetros más atrás o en otro lado, ¿cómo habría sido? Pues una emergencia totalmente distinta, seguramente. Claro. Sí. Bueno, hablábamos de un accidente que ha provocado, lógicamente, una investigación judicial y, en teoría, también tendría que haber provocado una investigación política, digamos. Hay, como sabemos todos, bueno, pues la vocación por parte de algunos de no abrir determinadas comisiones de investigación, en concreto en el Parlamento de Galicia. Yo no sé hasta qué punto todo el proceso judicial y el proceso político tiene importancia a la hora de que las víctimas bueno, pues se sientan atendidas, no en la primera fase, sino en este momento, un año después, ¿no? Sí. Claro. Y me recuerda, por ejemplo, lo que pasó con el Metro de Valencia, ¿no? Todo ese tiempo en el que nadie les hacía caso hasta que un programa de televisión consiguió que se reabriera la causa. ¿Qué importancia tiene y qué sentimiento puede tener una víctima que cree que no está siendo atendido como corresponde? Es una revictimización y aparte de los poderes públicos, quien tiene la responsabilidad de que eso no ocurra y en los que está en su mano que esto no vuelva a suceder. Es decir, que si yo he perdido a mi hija, a mi hijo, a mi pareja, que sea por algo. No que sepas realmente que sí, pues bueno, que le carguen la culpa al maquinista. ¿Es suficiente? Para las víctimas, no. No es suficiente. No es suficiente, claro. Y el hecho de que las administraciones o a nivel judicial siga el proceso abierto, claro que sí, la herida sigue abierta. Esa es una parte muy importante para las víctimas que sí que tiene que darse solución. Es que lo hemos visto en otras situaciones, como tú decías, porque, claro, si tú pierdes a alguien muy querido, sabes que hay responsabilidades de otro tipo que no están siendo depuradas, te queda una sensación de impotencia, es como si la vida de tu ser querido no hubiera servido para nada. Claro. Pues alguien debería escuchar estas palabras y lo que están reclamando las víctimas. Hablábamos, Ana, de los vecinos de Angrois y hablábamos de que efectivamente, entre otras cosas, esta catástrofe fue como fue porque se produjo donde se produjo y, claro, estos vecinos tienen el recuerdo presente y permanente de lo que sucedió hace un año, entre otras cosas porque la vía la tienen al lado y, entre otras cosas, porque yo no sé si se está produciendo un cierto turismo de catástrofe con respecto a Angrois y si esto se puede evitar. ¿Qué hay que hacer en el caso de los vecinos? Bueno, los vecinos, la verdad es que este primer año yo sí que sé por Isidoro, por Martín y por Anxo que ha sido un año complicado porque ellos no han podido volver a la normalidad, claro. ¿No? Los reconocimientos están bien, pero claro, también les impiden a ellos pasar página. Yo creo que de alguna manera también están esperando a ver si el primer año, el primer aniversario que decíamos antes, la importancia que tiene, ¿no?, para todos, como que sea un punto de inflexión y que después les permita volver más o menos a la normalidad. El primer año siempre es complicado
Y todos sí esperamos, ellos me figuro que también estarán esperando que después de este fin de primer semana, año, claro. sí, que ellos puedan volver a la normalidad. ¿Qué pasa? Que también es cierto que es un hecho tan importante para su parroquia, Claro. que lo mismo que para nosotros es un antes y un después, para ellos también. Claro. Es decir, Angrois ya no es como era antes. Ni lo volverá a ser, probablemente, claro, ¿no? y probablemente no lo vuelva a ser, porque hay un hecho que ahora mismo le está definiendo, ¿no? Que no son simplemente lo que pasó el 24, pero sí que tiene que haber una reorganización, ¿no? histórica en ese sentido. Y en el imaginario colectivo más amplio, para la ciudad de Santiago, para Galicia, no sé si este tipo de acontecimientos en los que se produce lo que se produjo, en el que se acontece una movilización como la que se produjo, pues también provoca de alguna manera un antes y un después, en una sensación colectiva de algo, ¿no? Se pregunto. Bueno, en el primer aniversario seguramente sí que haya personas pues, que se identifiquen más, otras seguramente no tanto, pero sí lo vimos en los días posteriores al accidente. O sea, toda Galicia estaba también volcada. Las donaciones de sangre se dispararon, es decir, la gente quería colaborar de la manera que fuera y eso también es algo habitual, ¿no? Es decir, a nivel de Galicia, pues el día 24 es también un antes y un después. Formará parte de nuestra historia traumática, como yo suelo decir estas cosas, ¿no? Es que es así, es un hecho que va a estar con nosotros. Bueno, pues Ana, yo no sé si os queda todavía por procesar mucha información, supongo que hay todavía mucho trabajo que hacer que tiene que ver con todo lo que hicisteis. ¿Y cuál es el objetivo final? ¿Cuál es el punto al que queréis llegar desde el Grupo de Intervención Psicológica en Catástrofes y Emergencias como consecuencia de la experiencia de Angrois y de lo que pueda venir en el futuro? ¿Cuál es la situación ideal a la que aspiráis? Bueno, lo que nos gustaría es acabar el año con las cosas que tenemos pendientes en este sentido claras, y es terminar con las reuniones que tenemos pendientes con los profesionales. A nivel de la Consellería de Sanidad también estamos pendientes, porque sí que queríamos no simplemente hacerles unas recomendaciones verbales, sino plantarles un programa de lo que debería ser la atención posterior a las víctimas en situaciones de este estilo, porque eso es súper importante también, es muy importante a la hora de la recuperación adecuada de las familias, que tengan una atención posterior de determinada manera. Adecuada, claro, ahí está, adecuada a las necesidades que ellos tienen. Entonces, esa es una parte también importante que queremos abordar y que también la tenemos pendiente, no simplemente las reuniones con los profesionales, nos gustaría acabar con eso, y también con la difusión a nivel de profesional, a nivel de artículos, que también, pues eso, es una labor en la que nos estamos casi obligando todos los del grupo a realizar, para que el resto de profesionales de emergencias, de psicología, pues puedan aprovechar la experiencia que nosotros tenemos en este sentido. Sí. Pues Ana, de verdad, enhorabuena. Te lo dije hace un año, muchísimas gracias por vuestro trabajo y por seguir ahí, porque podíais haber hecho ese trabajo aquel día 24 y estar en otra en estos momentos, pero no estáis en otra. Muchísimas gracias y lo que digo, enhorabuena por vuestro trabajo, y vamos a ver si acabamos este duelo y si las víctimas consiguen la reparación que se merecen. Pues una última cosa, sí que me gustaría acabar con eso, diciendo y remarcando la importancia que tiene para las víctimas que los medios de comunicación no les olvidéis, que sigáis siendo eco de sus demandas, de las cosas que siguen abiertas, porque para ellos es muy importante, no simplemente acordarnos ahora en el primer aniversario, sino después cuando pase. Esa es la labor que sí que pueden hacer los medios de utilidad con ellos. Pues aquí estaremos. Ana, gracias. Muchísimas gracias. Vamos a hacer una pequeña pausa de publicidad. Enseguida volvemos con otros asuntos del día, con otra tragedia, precisamente ese avión derribado por un misil este pasado jueves. Algo contaremos de eso. Hasta ahora. A alguén non lle gustan os procesos democráticos, di que lle gustan, pero despois prefere os sistemas de sempre. Eu observo esas declaracións con preocupación. Eu vou dicir o contrario, sobre todo cando estamos nun momento de plenitud democrática.